Lucha es muy buena profesora y siempre que nos lee cuentos nos hace reír. Aprendí a leer, a hacer un montón de cuentos. Nosotros hacemos un montón de dibujos. La prueba nos va a hacer un cuento con ellos, con esos dibujos que nosotros hacemos tan lindos. Y por eso a mí me encanta por eso la escuela. La experiencia personal se remonta a una vocacionalidad que no solamente se da en este espacio de formación, sino que igualmente tiene que ver con familia, unas oportunidades y es unas experiencias dentro de ese núcleo que son relevantes para poder tomar la decisión de ser maestro. Cuento con unos papás que en su forma de ser y de acompañarnos han sido unos modelos de identificación muy grandes, no solamente por su calma y por su vocación también en cuanto a papás, sino por muchas oportunidades que a nivel de infancia y juventud nos ofrecieron para podernos identificar con esta profesión. Uno de esos espacios es también el pensar en la escuela o en el colegio que ayudaría o que apoyaría ese proceso que ellos ya habían iniciado. Hay muchas opciones en Copacabana, demasiadas, pero pensaron en la Normal de Copacabana. Llegamos a la Normal, donde nos acogen muchas personas, entre ellas las hermanas, que de pronto es donde uno más recibe en esos primeros años, porque uno ve en ellas un alto grado de compromiso, de responsabilidad y de coherencia con respecto a lo que ellas dicen y hacen. Hubo muchas posibilidades de desempeño. Se contempló el campo de la salud, se contempló el campo de las matemáticas, se contempló el plano de las artes, pero al fin me ubiqué y creo y estoy convencida de que me ubiqué en el correcto, en el que tenía mayor disposición y fue la pedagogía, la docencia. ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias, ¿y usted? Muy bien, y más contenta. Institucionalmente tenemos lo que son los núcleos y los componentes en donde las maestras de preescolar tenemos participación en la planeación de todo lo que es el plan de estudios. Una de las exigencias más grandes que nos hacen y que de las cuales hoy agradecemos muchísimo es el profundizar en el saber específico, en los saberes específicos, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y obviamente lengua castellana. Entonces son los proyectos de aula, los ambientes propicios para que circule el saber, el aprendizaje. Dentro de la educación preescolar y la básica primaria en los primeros grados, tomamos una propuesta muy linda que hace el Ministerio en los lineamientos curriculares, plantea los proyectos lúdico-pedagógicos. Los proyectos lúdicos son una modalidad de los proyectos de aula, solo que son pensados de una manera más especial para los niños de 5 a 6, 7 años, que son pensados de acuerdo a sus características que predominan en ellos, el juego, el dibujo, el movimiento, la expresión corporal, la música, el canto, el baile, y que a ellos son elementos que tanto les atraen y en los cuales ellos logran ser lo que son, niños. Un lugar para ti, aquí o allá o aquí, siempre hay algo que hacer. Son los proyectos pedagógicos que nos ofrecen una serie de posibilidades para formar a nuestros estudiantes en el deseo, en la voluntad, en el interés, en el querer conocer, en el querer investigar, en el querer aprender. Son los proyectos de aula conjuntamente con sus intereses, con sus necesidades, con sus deseos, quienes nos permiten entonces entrar a circular el saber. Y no solamente el saber que ellos desean y pretenden y necesitan, sino que es el saber que circula en la cultura, en la ciencia. Y comenzamos también a construir una propuesta
a la luz de esta información o de esta, porque tampoco es una teoría, es una propuesta que simplemente nos plantea y cómo tratamos de hacer la vida en este espacio. A ver, uno lo voy a pegar por acá. Ah, ¿qué dice? Gato. No. Carolina. Caracol. Vení, léemelo, yo miro. Caracol. Excelente. Caracol. Muy bien. Pero veíamos que dentro de esta propuesta y estos intereses eran múltiples y no alcanzábamos a dar de pronto cabida a todos esos deseos y propuestas que los niños nos ofrecían. Entonces tratamos de delimitar un poco y de traer nosotros las propuestas de alguna manera tendiendo como a unas categorías donde esos intereses se podrían agrupar, pero veíamos que igualmente quedaban muy amplios, muy extensos y donde en muchas ocasiones parecía que ese interés de los niños podría diluirse y perderse o que el proyecto podría cambiar de rumbo con respecto a lo que nosotros planteamos. Es entonces donde estos proyectos están asociados siempre a una pregunta, a algo que interroga, a algo que crea expectativa y que conjuntamente con nuestros niños se llega a una planeación, a un desarrollo y a una valoración de lo que se trabajó. ¿Qué dice? Léemela. Ardilla. Te la voy a transcribir. ¿Cuál palabra es más larga, la tuya o la mía? ¿Qué iguales? Iguales. Especie. ¿Y qué tenemos de parecido? La A y la A. Es a partir de la lectura y la escritura donde nosotros tratamos también de consolidar nuestra propuesta. ¿Cómo entonces esa obra literaria, esas estrategias de planeación, esas estrategias de desarrollo son enriquecidas por estas prácticas pedagógicas? Ellas se la pasan cargando cosas todo el día. Tonterías, susurró la hormiga. Nosotras las hormigas no necesitamos casas de caracol. Nosotras vivimos en castillos de arena. Es fundamental la reflexión, que es fundamental el estudio, la lectura, el encuentro con otros docentes, con nuestros compañeros y con maestros que vienen externos a capacitarnos, a contarnos su cuento, a contarnos el camino y los avances que han tenido en esta nueva mirada de ver los procesos pedagógico-didácticos. Y que a la par que trabajamos estos procesos pedagógico-didácticos, igual fortalecemos nuestras prácticas en la lectura y la escritura. Entonces nos surge a nosotros como maestros también a escribir, a discutir, a reflexionar, a cuestionar, a argumentar, a diseñar una serie de propuestas que nos permitan hacer vida esta otra parte pues, en la cual hemos recorrido. A mí me parece que la mejor manera de uno pensar su práctica es a través de la escritura. Y Luz María, además de que está en el aula permanente, en el trabajo con ella, es una persona que está pensando su práctica y eso se revierte en procesos escriturales. Tengo muchas casas y todas me pertenecen. Tengo el cobertizo, el establo, el pajar y la casa de mi amo. O sea, la lectura aporta todo un conocimiento, pero es la escritura quien logra ver lo que no estaba incluso muy evidente. Es en esa puesta por escrito de lo que pasa y de lo que acontece que se llegan a unas reflexiones donde no habla solamente la memoria, sino que habla también la intuición, habla esa capacidad de relacionar esa teoría, esa experiencia de mi compañero, esa experiencia que yo tuve y llegar a la construcción de unas propuestas realmente interesantes que en el momento de también ponerlas por escrito somos nosotros también los sorprendidos. Y es que Luz María es una persona que permanentemente está escribiendo. Es decir, la normal tiene la revista Lenguaje y Escuela, donde ella ha podido compartir sus experiencias. La normal también tiene, digamos, una parte editorial, donde ya se han producido varios libros, donde ella es coautora, como lectura y escritura en la infancia, como lectura con sentido, escritura con sentido. En este momento, en convenio con Alemania, hay un módulo sobre comprensión lectora,
también donde ella es coautora. Y comenzamos a sacarlos, a describirlos, hasta que uno de los amigos descubrió que íbamos a hacer sombras. Entonces organizamos el teatro y contamos una pequeña historia con aquel ratón. Vemos que este proceso no se vive solamente en este espacio de aula, sino que se construye conjuntamente con una comunidad educativa, pero igualmente con una sociedad que está al servicio nuestro y nosotros estamos al servicio de ella, donde conjuntamente construimos una propuesta que pueda ser una buena alternativa para el desarrollo y para la realización personal y la felicidad de nuestros niños y jóvenes en el espacio donde ellos se desempeñen, donde reconozcan la lectura y la escritura como posibilidad de ser, de crear, de disfrutar y de enriquecer su imaginario y sus posibilidades de pensamiento y capacidad de pensar. Es fundamental el par que trabaja con nosotros, los otros maestros que trabajan con nosotros, que construyen con nosotros, la reunión permanente con ellos, el compartir las lecturas, el discutir con ellos, el crear conjuntamente estrategias, propuestas, el evidenciar cómo le fue a este maestro con esta estrategia que implementó, cómo mejorarla, cómo de pronto criticarla porque en determinado momento la estrategia de pronto tomó otro rumbo del cual se pretendía. Entonces la consolidación de ese equipo pedagógico es lo que permite la construcción conjunta de saber pedagógico, del estudio y la reflexión en torno a esos saberes específicos. Este trabajo de equipo también se ve mucho en nuestro preescolar porque nosotras constantemente pues estamos haciendo el trabajo de reunirnos, de planear, de ejecutar y de evaluar las actividades que hacemos. ¿Cuáles son aquellos experimentos que me son más fáciles a mí para trabajarlos dentro del grupo sin ayuda de nadie? O sea, yo tengo que pensar que el año entrante yo voy a estar sola. Frente a una actividad empezamos a enriquecerla desde el canto, desde la expresión corporal, desde la lectura, desde la escritura y luego hacemos el encuentro de todas esas actividades que salen también al encuentro de los estudiantes para darles salida a aquellas características que ellos tienen. La experiencia de Luz María Sierra de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora relacionada con la enseñanza de la lectura y la escritura en preescolar me ha parecido fundamental porque Luz María ha tenido la competencia, la habilidad de hacer del aprendizaje de la lectura y la escritura para los niños y las niñas algo rico, algo placentero, pero ese algo rico y algo placentero radica en que Luz María tiene una concepción de la lectura y la escritura y de la enseñanza donde se reivindica ante todo la construcción de significados y sentidos. El proceso de lectura y escritura que se ha llevado a cabo con la niña me ha parecido muy interesante, o sea, la niña ha adquirido estos procesos de una manera muy espontánea, o sea, no es algo impuesto, sino que lo ha disfrutado. Y realmente en familia también lo hemos disfrutado mucho. El proyecto de promoción y animación de lectura de la Escuela Normal está al servicio de ese proyecto institucional de la lengua castellana. Pero como ese proyecto de lengua castellana, concretamente este año de Mito, Ciencia y Lenguaje, está al servicio del proyecto de promoción y animación de lectura. El proyecto de promoción y animación de lectura es un espacio que pretende formar lectores críticos, autónomos, universales, donde se den varios espacios que tengan que ver con el disfrute, el placer, con el reconocimiento de la lectura. He aprendido a leer, a que Lucha nos lea cuentos y nosotros vemos los dibujos.
Dentro del trabajo de los proyectos lúdico-pedagógicos, nosotros hacemos una mirada general de las posibles propuestas de trabajo que vamos a hacer. De acuerdo a eso, hacemos la selección de la temática o del asunto a trabajar, hacemos el elenco de posibles cuentos, hacemos el rastreo de la literatura y luego seleccionamos aquellos que se acomoden al trabajo que vamos a realizar. Son obras literarias de varios autores colombianos y extranjeros que nos ayudan a fortalecer este trabajo literario y escritural en el área de preescolar, donde los niños a través de ellas, fuera de que se familiarizan con la literatura, están fortaleciendo un montón de dimensiones que tienen y especialmente su imaginación y su creatividad. Se hace una revisión y una valoración de los textos creando pues como unos criterios de escogencia de las obras. Una de ellas es, por supuesto, la calidad literaria, la imagen, la relación que existe en la imagen con el texto, qué cantidad de texto tiene, obviamente la historia que desarrolla. Entonces ideamos una serie de estrategias para que impacte, para que cree novedad. El cuento pudo haber sido enviado por el autor, el cuento pudo haber sido colgado en un árbol en forma de regalo, el poema pudo haber sido el mismo autor quien viene a nuestro espacio y nos cuenta su trabajo de composición de ese poema, se los dedica a los niños, o puede ser una obra donde se dramatice el cuento o el poema, o en fin, una serie de situaciones que motiven y que creen expectativa frente a ese texto que se pretende trabajar con ellos. En cuanto al proceso de lectura, hemos tenido la oportunidad de disfrutar de la actividad del cuento en casa. La docente Luz María envía un cuento para la casa y nosotros nos sentamos, el papá, la niña y mi persona nos sentamos a compartir este cuento, a leerlo, y es muy importante resaltar que esos hábitos de la familia han cambiado a partir de esta actividad. Porque se han retomado costumbres y hábitos de lectura, de escritura, que inclusive nosotros como adultos hemos ido perdiendo. Entonces sacar de, mami, hoy vamos a destinar una horita, vamos a quitar la televisión y vamos a repasar lo que te enseñaron en el colegio, vamos a mirar qué has aprendido, vamos a mirar cómo está este proceso pues en este momento. Estos trabajos están alimentados desde la lectura, la escritura, el trabajo gráfico, el trabajo de expresión corporal e invitamos a los niños que a través de ese trabajo de lectura que hacemos también hayan producciones escritas, también haya expresión artística, expresión lúdica. Todos esos actos de lectura que se desprenden de esa diversidad textual convoca a los niños a que escriban diferentes tipos de textos. Y tambaleó sus antenas, haciendo un poco de espuma. Entonces uno puede ver en Luz María, digamos, la versatilidad que tiene para familiarizar a los niños con diversidad de textos, es decir, en el aula de Luz María habitan diferentes tipos de textos, no solo el texto narrativo, sino los textos expositivos, informativos. Ella nos propuso anotar recetas, escribir lo que sintieran, lo que habían vivido, lo que pasaba. Entonces ellos también se emocionan con eso. Para que le escribir cartas, para que le escribir recetas, para que le escribir listas, para escribir cada tipología textual tenga un sentido y una significación, especialmente de funcionalidad comunicativa, de creación de sentido. Ella lo tiene muy claro, conceptual y en la práctica, de que escribir es producir pensamiento, es crear, y en esa medida ella encamina la enseñanza, las secuencias didácticas, los proyectos pedagógicos. Escribo mi nombre, escribo Pato, de animales. Allá medio eso hay unas cosas que yo escribí. Ahí estaba por eso mi cuaderno para escribir.
una serie también de espacios que se comparten con los padres de familia, unos espacios de formación, donde la familia también está en la expectativa de cómo se trabaja en la escuela, qué propuestas les tenemos nosotros para ellos. Son conscientes de que las cosas cambian, de que la manera como ellos aprendieron a leer y escribir, aunque son familias muy jóvenes, padres muy jóvenes, se ha transformado. Ahora las actividades que realiza la docente Luz María son nos enriquecen mucho nuestro conocimiento y nos ayuda mucho a los padres de familia a apropiarnos de esas herramientas. Entonces son padres que vienen ávidos de lo que aquí también se les pueda plantear, proponer, ofrecer y compartir. Empieza por la que nos suena, muy bien. Vamos acompañando al padre de familia y le vamos dando algunas herramientas para que ellos desde casa puedan apoyar ese proceso de lectura y escritura y así acompañarnos a nosotros en el proceso que tenemos en nuestro colegio. Para que este proceso haya sido efectivo, ha radicado también en una clave y es el canal de comunicación tan estrecho que hay entre la profesora Luz María y los padres de familia. Es un diálogo que se teje permanentemente, donde no es sencillo el trabajo que se hace conjuntamente con las familias, porque hay diferentes formas de ver los procesos, diferentes maneras de sentirlo, diferentes ocupaciones. Es una persona que sabe llegar, sabe cómo dar explicaciones, inclusive el proceso y el acompañamiento es continuo. Ella está en constante contacto con nosotros, del comportamiento de la niña, de su proceso. La manera como nosotros les establecemos y de alguna manera les presentamos la propuesta convoca, y convoca voluntad, convoca deseo, deseo de participar, deseo de saber. Obviamente, entonces, ¿qué queremos aprender? Una experiencia como estas es un reto, convoca a otros colegas maestros de estos niveles, primero a que vean que es posible enseñar de otra manera y mirar cómo esto permite, digamos, formar niños más inteligentes, más creativos, más críticos. Es nuestra propuesta, que igual no ha sido construida solos, sino que han sido muchas las personas que han intervenido a la consolidación de la misma. Uno de ellos y una de esas instituciones reconocidas es la Universidad de Antioquia, y de una manera muy especial al profesor Rubén Darío Hurtado, quien con su saber, con su experiencia, nos ha acompañado en todo este proceso. En síntesis, es una experiencia que para uno como maestro, para otro maestro, le dice, hombre, si es posible transformar las prácticas de enseñanza, donde se reivindique la comprensión, por ejemplo, sobre la mecanización, sobre la automatización. A mí me parece que Luz María y su práctica es un buen modelo para convocar, para invitar a otros colegas maestros a como se dice hoy, a reinventarse, a renovarse. Estos días hicimos un cuento de un niño compró un chicle y entonces el chicle se volvió un globo. El globo se volvió una manzana. La manzana se volvió, ¿qué, Michelle? Una flor. Y la flor se convirtió en una sombrilla. Y ya el niño recogió la sombrilla de chicle. Thank you.